Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 8:12 de la mañana, el 18 de julio del 2026. El 18, el 8. Ave María, miren cómo estoy, cómo quiero que ya sea el 18 de julio. Por aquí por Noticias con Café en Bonita Radio. Esta mañana vamos a hablar de una investigación que trajeran las compañeras y compañeros del Centro de Periodismo Investigativo. Y lo que yo he descubierto tiene que ver con una investigación que ya hiciéramos sobre lo que pasó en un momento dado en Acuden, en la administración del Departamento de la Familia de Cieny Rodríguez Troche, Carmen González Magas, gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia. Y tiene que ver con cómo una demanda de una empleada de Acuden descubre cómo se hicieron allí las cosas con el pago de contratistas. Y cuando sacamos esa información hace ya unos meses, específicamente en el mes de enero, establecimos qué era lo más importante que habían traído incluso auditorías de la Oficina de la Inspectora General. Y hoy podemos decir que uno de los que están siendo agraciados por la fortaleza de Jennifer González y de Francisco Domenech es uno de esos casos que se ventila en esa demanda. Por lo cual, esa empleada está demandando al gobierno de Puerto Rico porque cuando hizo la denuncia de lo que ilegalmente, según ella y conforme a los reglamentos de pagos con fondos públicos en las agencias públicas, le obligaron a hacer o fueron por encima de ella cuando ella advirtió que era ilegal lo que se estaba haciendo. Así es que pica y se extiende hoy el programa, porque nosotros también vamos a hablar de lo que está pasando entre el Departamento de Hacienda y el Departamento de Desarrollo Económico y la petición de información de Tomás Rivera Chats, cuando establece Hacienda que no le puede dar información ni puede fiscalizar el decreto de Politanc, porque así lo establece una ley del 2012, que fue la que creó la ley en la administración de Fortuño, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez en la legislatura, cuando se crearon las primeras leyes de exenciones contributivas con relación a productos y servicios y otras con relación a lo que tiene que ver con la inversión del extranjero. Así es que vamos a hablar mucho sobre eso de que ahora se acusan en el Partido Nuevo Progresista. Tú lo hiciste peor que yo. Porque definitivamente ahí hay una pregunta que contestar.
qué pasó con el Departamento de Desarrollo Económico y con el Departamento de Hacienda de la administración de Luis Fortuño. Bueno, poco, porque esa ley se aprobó en el 2012 a finales, pero por lo menos las administraciones de Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, Pedro Pierluisi y ahora el Departamento de Desarrollo Económico de Jennifer González Colón. Gracias por estar y recuerden, siempre pueden apoyar nuestro proyecto a través de los donativos mientras estamos en vivo en este chat. Yo quiero comentar una información que también saliera a relucir ayer y tiene que ver con el fútbol nuevamente, con unas expresiones racistas que hizo una política del Paraguay contra Mbappé. Y lo quiero traer porque me parece que son esos temas, y es una senadora, esos temas que nosotros siempre no podemos dejar fuera de los análisis, porque tienen que ver precisamente con cómo ideológicamente nosotros nos desarrollamos y podemos estar en un lugar, en este caso, discriminando contra otra persona públicamente sin ningún problema, pero obviamente también traído desde el punto de vista de que es una política, una senadora electa del Paraguay, quien está haciendo estas expresiones. Yo quiero que vayamos al breve sonido de lo que dijo esta senadora en medio de todo lo que tiene que ver con precisamente que nosotros ayer estábamos hablando de eso, de el trabajo que están haciendo los descendientes, los inmigrantes afro en el torneo, en el mundial de la FIFA. Vamos a las expresiones. No tengo por qué dárselas. Lo aprendido por una persona de 62 años casi, que vivió en aquella sociedad mundial donde se le pegaba a los gays, donde decir negro de mierda era lo más usual. Yo vengo de esa sociedad. No tengo por qué dárselas. Lo aprendido por una persona de 62 años casi, que vivió en aquella sociedad mundial donde se le pegaba a los gays, donde decir negro de mierda era lo más usual. Yo vengo de... Lo que dijo la senadora del Paraguay, Celeste Amarilla, fue que Mbappé, que ustedes saben que es uno de los mejores, si no el mejor golista que tiene la selección de Francia, chupaba cocos en lugar de leche materna. Obviamente, hablando desde el racismo que se ubica a las personas negras, de esos comentarios racistas que incluso en Puerto Rico hemos leído de una Zaida Cucuz Hernández. Es que es injuria sobre ofensa, porque cuando trata de defenderse de lo que ha dicho y le cuestionan por qué no le pide disculpas a Mbappé, esta senadora negra, porque blanca no es. Estamos hablando del racismo internalizado de una negra. Dice que ella no le tiene que pedir perdón a nadie porque ella está socializada, que tiene 62 años. Está socializada desde siempre en ese racismo contra los negros. Me imagino que contra ella también se le cometió. Y trae también el ejemplo de que ella vivió en una época donde se apedreaba y se golpeaba a las personas gay. Yo creo que estos son los ejemplos más claros de lo que nosotros debemos estar mirando, que está ocurriendo no solamente en Latinoamérica, en el mundo entero con relación a los políticos. Y esto es lo más visible y es lo más peligroso. Porque estas son la gente que llegan al poder para aplastar precisamente a su gente, con ese nivel de discrimen que no tiene ningún problema en verbalizar y en volver a repetir. Y en volver a repetir con el agravante de decir que como ella fue socializada así, no le va a pedir disculpas a Mbappé.
porque como los hombres y las mujeres aprendieron las mujeres que tenían que ser sumisas y los hombres a que las sumisas hay que aplastarlas y hay que apedrarlas y hay que darle, pues definitivamente en la cajita que tiene esta senadora paraguaya, su análisis es que no tiene que cambiar. Las mujeres tienen que seguir maltratadas, las mujeres tienen que seguir en la cocina, las mujeres tienen que seguir discriminadas. Y los negros y las personas gay, los negros que resistan el ataque racista y violento, que es que le digan que en lugar de chupar leche materna, chupaba coco. Es una agresión tan grave que yo creo que tenemos que seguir mirando esos ejemplos precisamente para lo que no ha logrado hacer la senadora amarilla, sea desaprender. Desaprender y tenerlo súper claro. ¿Quiénes son los políticos que dicen qué? Y usted lo tenga más que evidente a la hora de ir a votar. Quería empezar con eso porque me parece que, wow, de verdad que no lo podía creer. Tengo un análisis particular del asunto de lo que le contesta el Departamento de Hacienda a Tomás Rivera Chats con relación a la petición de información sobre el decreto de Politank. Pero lo voy a dejar para el final, para el tercer tema, porque me parece que es importante unirlo con lo que vamos a discutir de este descubrimiento y esta información que puedo traer con fuentes súper fidedignas de lo que trata el asunto de ese contratista que los compañeros del CPI hicieron investigación en esta semana, JJ Investment, y dónde está ubicado ese mismo contratista en una auditoría que ya nosotros habíamos traído con relación a lo que una demanda trajo de cómo el gobierno de Pedro Pierluisi y del Departamento de la Familia Cieny Rodríguez Troche manejaban los asuntos en Acuden a través de ese director que hoy tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico, Roberto Carlos Pagán. Importante ponlo en la nevera. Pero yo quiero ir a un tema que ya nosotros habíamos discutido porque el día que Jamie Barlucea le dijo al Senado que supuestamente uno de sus empleados estaba siendo amenazado por Abel Nazario el día de la vista de interpelación contra el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, dijo que ella lo sentía como una amenaza porque lo que le dijo Abel Nazario fue precisamente que recordara a Jeremy Barlucea en medio de la interpelación que lo que estaba haciendo con el presidente podía tener consecuencias con los empleados de destaques que ella tenía y los empleados que estaban destacados en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que eran de su distrito. Ayer, tanto Jamie Barlucea como el senador por Carolina, Héctor Joaquín Sánchez, trajeron estos comentarios en su muro de Facebook, estableciendo que en efecto lo que ocurrió en las oficinas legislativas ayer fue que le eliminaron destaques. En el caso de Héctor Joaquín Sánchez, tenía 6 destaques y aparentemente solamente le dejaron 1 porque él supuestamente, según lo que le dijo a colegas periodistas, había bajado de los 6 que tenía, había bajado a 2. Supuestamente, para no abusar del mecanismo de destaque. Yo quiero empezar por ahí,
porque me parece que esto es nuevo en la discusión. Porque Héctor Joaquín Sánchez, que tiene una comisión, la Comisión de Telecomunicaciones, tenía 6 destaques desde el 2025. Y esta discusión sobre los destaques se trajo hace mucho rato, antes de que la cosa entre las facciones Tomás Rivera Chats y Jennifer González Colón se pusieran lo difícil que están hoy. Y nadie en la legislatura de Puerto Rico, ni Tomás Rivera Chats, ni Héctor Joaquín Sánchez, ni Jamie Barlucea, que tiene poquito, Jamie Barlucea es una senadora de nuevo cuño, habían llamado la atención de que no querían abusar del mecanismo de destaque. Ahora que tienen este problema y que saben que quien aprueba los destaques es el secretario de la Gobernación, están diciendo no queremos abusar. Eso por un lado. Por otro lado, que definitivamente lo que sigue dejando ver el Partido Nuevo Progresista es que trabajan para ellos la facción de Francisco Domenech, la facción de Tomás Rivera Chats, y para el Partido Nuevo Progresista, olvídate del país. Porque usted no puede ahora venir a decir que lo que... Discúlpenme. Usted no puede venir a decir ahora que lo que saben desde el día 1, que es una mala práctica, que están dejando a las agencias sin gente a saber crítica en la gerencia de esas agencias públicas, para irse a ganar más al Senado, ojo, para ir a hacerle política a los políticos del Partido Nuevo Progresista, porque eso es lo que van a hacer los destaques. Y si no, pregúntenle a la que está por destaque en la oficina de Tomás Rivera Chats, la que era secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces. Pregúntenle qué hace allí, si no es con Catherine Erazo García, la ayudante principal del presidente del Senado, hacer política con los empleados del Departamento de Educación y toda la base política del Partido Nuevo Progresista. Eso es lo que van a hacer los destaques. Pero fíjense el nivel de dinero, el nivel de diferencial que se le paga a estos destaques. Estamos hablando que, como les digo, Héctor Joaquín Sánchez tenía 6. Aquí hay diferenciales de $500, de $1,000, de $825, de $2,000 en el caso del director de la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones y Servicio Público. Estamos hablando de empleados públicos del Partido Nuevo Progresista que se compran precisamente por el diferencial que van a tener en la legislatura de Puerto Rico, de fondos públicos, porque no es de la chequera de Héctor Joaquín Sánchez ni es de la chequera de Tomás Rivera Chats. Eso estamos hablando que se descubre cuando la fortaleza de Francisco Domenech y de Jennifer González le dice no a los destaques. ¿De quiénes? De las facciones, de los integrantes de la facción de Tomás Rivera Chats. Porque ahí hay otros senadores, pero yo los he visto en conferencias de prensa con la gobernadora y a esos todavía no han dicho que le han eliminado los destaques. Y eso es importante, porque es, una vez más, el pueblo en el mismo medio de un partido político tratando de pelear por quién gana más que quién, por quién araña más la chequera del pueblo de Puerto Rico. Y eso me pareció importante destacarlo porque no es que están peleando Jennifer González y Tomás Rivera Chats y que esa pelea con Francisco Domenech también supone que estamos en el mismo medio de una discrepancia tan brutal que le quitan los destaques. Es que no es tan sencillo como eso. Es que son los destaques que en efecto esa guerra entre uno y otro bando tienen al punto de llegar a que se afecte el servicio de las agencias públicas.
destaques que se van a la legislatura de Puerto Rico a hacer política partidista. Porque yo también quisiera que recordáramos todo lo que nos han dicho los casos federales, tengo que decir federales porque la jurisdicción de Puerto Rico no ha acusado, con algunas excepciones, a algunos, a los elementos de la corrupción del Partido Nuevo Progresista o los que se han identificado del Partido Popular. En el caso de esos otros procedimientos judiciales, nosotros hemos visto cómo el dinero que se le pagaba iba al bolsillo del legislador o legisladora. Ahí está el caso de María Milagros Charbonnier. Así que todo esto, gente, para ubicar en un contexto, yo creo que correcto e histórico, de lo que son los destaques del Ejecutivo hacia la legislatura. Porque las minorías obviamente no tienen destaques, siempre son las mayorías. Pero sería interesante ver con qué personal trabaja la minoría, que hace trabajo de fiscalización, lo que no hace la mayoría legislativa, versus lo que hace la mayoría legislativa con esos destaques que van a ser política partidista. Importante. Y discúlpenme, ok, bueno, tengo que hacer una llamada. Así que eso por ahora. Voy a entrar en el caso de la investigación del CPI que trajo la compañera Vanessa Colón. Porque yo creo que lo que yo voy a decir, quisiera que ella trajera, y es una investigación de, además de ella, de Wilma Maldonado y el compañero José Encarnación Martínez. Lo que yo tengo por descubrimiento de mi investigación anterior y que ahora puedo ponerle nombre a la corporación que aquella investigación de la Oficina de la Inspectora General trae, que lo descubro a partir de una demanda que se radica en el Tribunal Federal de la persona que denunció lo que estaba ocurriendo en Acudem. Es importante conocer lo que ellos han traído, que tiene que ver con cómo el contratista JJ Investment, José Castrodat, Pavón Castrodat, perdón, es una corporación que en este momento está siendo beneficiada, supuestamente, por el gobierno de Jennifer González y de Francisco Domenech. No olvidemos que lo que es importante al contexto de esta investigación es que JJ Investment es la empresa que supuestamente quería favorecer Norberto Almodóvar Vélez por instrucciones de la Fortaleza y de Francisco Domenech en el momento en que fueron a adjudicar el contrato para una agencia de publicidad, y JJ Investment no fue favorecida en la evaluación que se supone que se haga para ese tipo de contrato. Es importante que conozcan el antecedente, porque eso es lo que a nosotros nos activa como periodistas para entonces saber, caramba, ¿quién es JJ Investment? Para que haya una alegación hoy de que la Fortaleza de Puerto Rico está interviniendo para favorecer a JJ Investment. Así que vamos a llamar a la compañera Vanessa Colón para hablar sobre esta investigación, y obviamente en ese contexto pues traigo la información que tenemos. Saludos Vanessa, y bienvenida a Bonita Radio una vez más. Hola Carmen, muchos saludos a los escuchas y a las escuchas. Bueno, yo quisiera que entráramos en la información de esta investigación que ustedes trajeron. Hay unos datos, JJ Investment, obviamente ya establecí el contexto, sale, o por lo menos nos llama la atención quién es JJ Investment, cuando en todo lo que el Departamento de Desarrollo Económico ha estado denunciando desde su ex secretario, Sebastián Negrón,
ubica a esta empresa como siendo la que quiere favorecer la fortaleza de Puerto Rico, en el caso con Digimedia. Pero ustedes hacen una búsqueda de quiénes son, que me parece interesante, sobre todo por los personajes. Más allá de los que firman esas corporaciones, los personajes que trae JJ Investment como parte de su corporación. Y yo quisiera empezar porque nos diga, son 36 millones de dólares, me corriges, que tiene... Más de 36. Sobre 36 millones, pero en este momento son 36 millones de dólares que trae con la administración de Pedro Pierluisi y de Jennifer González, ¿o a cuánto asciende eso? Sí, o sea, sí, lleva, exactamente, como bien mencionas, Carmeni, realmente cuando termina, esta compañía comenzó los contratos en el 2017. Claro. Cuando Ricardo Rosselló entonces sale de Fortaleza, pues hay como que para un poco, ¿no? Pero realmente sube de nuevo cuando Pierluisi llega. Acuérdate que después de Ricardo Rosselló estuvo Wanda. Claro. En la Fortaleza. Por el momento, los contratos actualmente ya están. Yo te diría que la última vez que bajamos, ¿verdad? Todos los datos estaban yo te diría como un 36 millones punto 2. Ya iba por esa cuantía de contratos. Y como mencionas, me imagino que quieres hablar un poco de los personajes que están detrás. Bueno, de Cruz Hernández. Me imagino que por ahí va la línea, ¿no? Claro, definitivamente. Yo lo que quisiera, porque quien más me llamó siempre la atención con relación a este asunto, además de cómo se coagula toda la contratación, que sí me parece que obviamente no tenían adeptos en la administración de Wanda Vázquez Garcet, por ejemplo, pero sí tenían adeptos en la administración de Pedro Pierluisi. Hay un personaje que es interesante al mundo de la búsqueda de dinero para los partidos políticos, que se llama Raymond Cruz. Y Raymond Cruz, que de hecho voy a poner en pantalla uno para mí, de los, más allá de la imagen de él, para que la tengan de fondo, una de las evidencias más claras de quién era Raymond Cruz, y es cuando fue a una actividad con Julio Herrera Bellutini y el gobernador entonces Ricardo Rosselló Nevares, a llevarlo ante la Junta y realmente los allegados a los bancos foráneos en Puerto Rico, y ya sabemos cómo quedó Julio Herrera Bellutini en todo esto. Pero sí, Raymond Cruz me parece importante, Vanessa. Por eso, ¿de dónde está Raymond Cruz en todo esto? Okay. Cuando nosotros estamos evaluando los contratos, acuérdate que cuando están los contratos, ellos se anejan en ocasiones las propuestas que hacen, en este caso, pues JJ Investment. Cuando nos fijamos, en ocasiones, JJ Investment coloca el nombre de Raymond Cruz Hernández como parte de su equipo. Y el puesto que le da o el título que le da en ese momento es como consultor en relaciones gubernamentales. ¿Qué sucede? Que no siempre lo menciona en parte de sus propuestas. Sin embargo, nos encontramos con que sí encontramos un correo electrónico de una de las empresas de Raymond Cruz Hernández, y cuando lo buscamos, pues resulta que también pues es uno parte de los contactos que él entonces incluye en las propuestas que somete a las diferentes agencias. Te detengo. Raymond era el administrador del comité político de Rosselló Nevares. Claro, pero te detengo porque es importante establecer, cuando tú dices él, estás hablando de José Pavón, que es el dueño de... Exacto, perdóname. Okay. Es que pensé que lo habíamos mencionado ya, pero JJ Investment está incorporada, ¿verdad?, desde el 2011, y actualmente pues su presidente es
José Pavón Castrodat. Exacto. Okay. Él es la persona que está encargada, ¿verdad?, de esta compañía. Y cuando me menciono a él, pues me menciono que las propuestas que él, ¿verdad?, se anejan como parte de los contratos que encontramos en la oficina del Contralor, pues en ocasiones sí encontramos el nombre de Raymond Cruz. ¿Tú puedes... Y lo mencionan como consultor en relaciones gubernamentales. Ok, ¿me puedes decir cuándo específicamente? Lo menciona, lo vimos en un contrato de la Comisión de Juegos de Puerto Rico. ¿Ese contrato es de cuándo? Que la comisión, ese contrato, ellos tienen contrato desde la comisión, te digo, desde el 2021. Entiendo que ese último contrato, estoy casi segura que tiene que haber sido el reciente o el anterior. Carmen Enid, perdóname ahora mismo, pero puedo buscarlo rapidito. No hay problema. O sea, tú me estás diciendo que estamos hablando a partir del 2021, podemos ver el nombre de Raymond Cruz interviniendo desde el punto de vista de que es José Pavón quien lo trae en esa contratación. Pues, por lo menos en esa contratación, ¿verdad? Acordémonos, y ahora lo estoy haciendo de memoria, Carmen. La comisión de juegos, ¿verdad?, comienza en el 2020. Claro. Así que te diría, cuando ya pues hubo 2019, perdóname, cuando ya más bien hay la transición entre la compañía de turismo y la comisión de juegos, pues fue en el 2020. Yo te diría que tiene que estar en ese lapso, pero te voy a hacer entonces algo que no lo escribimos y me topé con este dato antier, así que tienes tú. Hay dos primicias hoy. Ya, yo te voy a dar la otra primicia. Ok. Estábamos buscando información en la Comisión Federal Electoral, buscando información sobre quienes le habían donado al comité de Jennifer González, ¿verdad? Sí. Como parte de su comisión de cuando ella estaba lanzándose como comisionada residente, ¿no? Y entonces encontramos datos del 2015 y del 2016. Ajá. En el que Raymond Cruz Hernández pues había donado, y cuando tú miras quién es, porque acuérdate que aquí tienes que es público, quién es el empleador, y menciona que su empleador en el 2015 era JJ Investment Group. Okay. O sea que ya esa conexión viene, diríamos que desde hace mucho tiempo. Claro, lo estamos viendo el nombre ya en unos contratos por la comisión de juego, pero te diría que los datos son de la comisión y son del 2015-2016. ¿Tú crees? Los datos que encontramos. ¿Cuál es la explicación? Que si ustedes han llegado a alguna conclusión, la explicación para que un contratista, en este caso JJ Investment y José Pavón Castrodat, traiga a un tercero que no está firmando el contrato como contacto de esa corporación en relaciones gubernamentales? Pueden ser varias las teorías, ¿verdad? Debemos acordarnos que, ¿verdad?, José Pavón Castrodat viene de una familia que se ha dedicado a eventos, a producción y a promotores de conciertos, de espectáculos. También estaba relacionada con, ¿verdad?, con el mundo de la estética, etcétera, pero su papá también tenía contactos con los políticos. Se le veía también visitar ciertas oficinas en el Capitolio, y te estoy hablando de hace yo te diría que hace más de 15 años, ¿no? Sí, pero realmente... Realmente eso es lo que voy. Estoy pensando, Raymond... Estoy pensando en contacto. Ajá. Estoy pensando en Raymond Cruz. Estoy pensando en Raymond Cruz. Exacto. O sea, ¿por qué traer a Raymond Cruz si el que contrato soy yo? Bueno,
traerlo porque realmente es el que le está poniendo, el que está buscando los contactos, que es la alianza con los demás, ¿verdad? Con las agencias, y que realmente es el que le trae dónde están las oportunidades, que debe haber otro contrato, otra alianza o quizás otra persona dentro de Fortaleza, que es el que también está ayudando a Raymond. Ese es por ahí yo iría, porque no sé cuál es tu teoría. No, realmente yo pregunto porque yo creo que está clarísimo. O sea, tú no puedes traer a un tercero si tú tienes toda la capacidad para contratar con gobierno, independientemente de los contactos que tú tengas. O sea, yo pensaría que si José Pavón los tenía y tuviera la capacidad y pues eso contratar con gobierno como cualquier hijo de vecino, pero eso no es lo que estamos hablando aquí, Claro, aparentemente. eso es lo que voy, que yo sé que José lo que Pavón Castrodal lo que se ha dedicado, ¿verdad?, es a la promoción de eventos y de conciertos. Sí, claro. Se hizo el hincapié de que hubo un momento en que su papá sí tenía contacto con, ¿verdad?, con los políticos, pero es lo que pienso, que realmente Raymond es esa alianza, ese contacto, ese es el que detecta dónde puede entonces conseguir contratos. Y hay una particularidad, Carmen, y esto yo creo que es bien importante, siempre nos fijamos en los contratos grandes, ¿verdad? Y siempre son los que nos llaman la atención. Y ciertamente aquí sí, JJ tiene unos contratos grandes con Acuden y con la Comisión de Juegos, pero hay muchos contratos chiquitos también. Claro. Entiendo yo que, ¿verdad? O sea, esa persona que está, ¿cómo es?, hueliendo dónde es que están dónde es que podemos conseguir, pues puede ser el mismo Raymond Cruz Hernández como consultor en relaciones gubernamentales, es el título que le dan. La presunción, por lo menos lo que se ha destacado a partir de que Sebastián Negrón dijera todo lo que tiene que ver con JJ Investment en el DIDEC, Digimedia y los contratos que supuestamente querían favorecer a JJ y por eso le cancelaron la evaluación a favor de Digimedia, es que precisamente Francisco Domenech, el contacto, cuando ustedes hacen la búsqueda de información alrededor de todo lo que tiene JJ Investment, ¿llegaron a ver algo que pudiera vincular a Francisco Domenech o a Politank en ese contacto con JJ Investment? Carmen, nosotros el caso, ¿verdad? Teníamos la fuente con relación a lo de recursos naturales, a la actividad de corales que se celebró en Puerto Rico, ¿verdad? Y como Fortaleza, pues, presionó para que la compañía que organizara la actividad, pues, fuera JJ Investment. Las tres fuentes, ¿verdad?, aunque fueron más de tres fuentes, externas al DRNA, nos comentaban que era una presión que venía de Fortaleza. Que venía de Fortaleza. La realidad es que sí hubo un momento en que pudieron haber conectado con un nombre, pero en ese momento nosotros, ¿verdad?, no pudimos conectarlo. De hecho, también cuando hicimos con la Comisión de Juegos, ¿verdad?, que vemos los contratos, viendo quiénes representan a los casinos, viendo que quienes representan a la compañía dueña de las máquinas de casinos, en este particular, ¿no?, que son el Jackpot, que son una compañía en particular, pues no llegamos, pero no quiere decir que no seguimos investigando. A ese contacto que pensábamos que podría ligar a los cabilderos de Politank. A los cabilderos, Y de hecho, no sale como en el registro de la página del Departamento de Justicia. No sale JJ Investment, pero no quiere decir que no lo sean tampoco. Sobre todo por lo que hemos visto recientemente. Vanessa, gracias. Yo voy a dar una información ahora que en efecto
surge de una investigación que yo hiciera y publicara en el pasado mes de enero que tiene que ver con JJ Investment, así que hablamos más tarde. Pues estaré escuchándote. Muy bien. Perfecto. Vale, Bueno, gracias. Saludos. Bye. Bueno, yo creo que es bien importante y por eso me quedé en el asunto de Raymond Cruz. Porque lo que ha sido Raymond Cruz después que salió de la administración de Ricardo Rosselló Nevares para el Partido Nuevo Progresista gobierno es precisamente ese contacto que tiene con la administración XY. En un momento dado fue Ricardo Rosselló Nevares, en otro momento dado fue Pedro Pierluisi. Wanda Vázquez Garcet, yo creo que no llegó a tener el favor de Raymond Cruz, aunque le hizo un evento de recaudación de fondos, que fue precisamente en la casa del suegro de la que era secretaria de la gobernación y que sustituyó a Zoela Boy en la fortaleza de Wanda Vázquez Garcet, y que fue una de las personas que delató a Wanda Vázquez Garcet en todo el caso que tuvo y que resultó convicta, pero sabemos que tuvo un indulto en este mismo, el pasado año, con relación a el financiamiento de las campañas de aquel momento del 2020. ¿Por qué es importante Raymond Cruz en esta historia? Precisamente por lo que establece la colega, que es que fuera la persona que ubicaban en algunos contratos como el que tenía el efecto de hacer relaciones gubernamentales en esa empresa, JJ Investment. Y como bien dice la colega, la suspicacia nos dice que esa es la persona a quien tienen que nombrar en una propuesta para que sepan que viene con el favor de la gente que va a dar el contrato. Porque finalmente, gente, estos contratos se aprueban en la fortaleza. Y los aprueba Francisco Domenech. Por eso es que es tan importante también establecer si Francisco Domenech en efecto es ciego cuando vienen los clientes de Politank. Y eso es lo que a todas luces no es cierto cuando han surgido tantas informaciones que lo ubican supuestamente interviniendo directamente, dice en el caso del DIDEC, dice Ernesto Sayas que lo llamaban por teléfono, que llegaban allí, que habían intervenciones directas y que le decían eso sí, eso no. Todo eso, en el caso de JJ Investment, es súper importante. Ahora bien, lo que nosotros descubrimos y que venimos dilucidando desde enero de este año es precisamente que hay dos auditorías con fondos federales, una de la Oficina del Inspector General y una de la Oficina del Inspector General Federal de Familia. Importante. Es que precisamente cuando esas auditorías se dan porque hay una persona del Departamento de la Familia, específicamente de la oficina o de la administración, como se le conoce a ACUDEN, que va la directora de finanzas entonces de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez, ACUDEN, va a la oficina de la inspectora general y dice, aquí hay gato encerrado. Y ese gato encerrado lo había precisamente en lo que esa demanda que tiene ante la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico establece que ACUDEN le pagó a un contratista en el 2023 a pesar de que no habían hecho los trabajos por los cuales se estaba trayendo aquel contrato. Y esa es una información que nosotros trajimos porque tenemos, además de buenísimas fuentes de información en ese asunto, tiene que ver con la demanda que trajo esta empleada. Entonces, entaendo que ahora mismo no está trabajando precisamente por lo que resultaron ser represalias de la administración, incluida hoy
la actual secretaria del Departamento de la Familia, Susan Roy Fuertes, y todos aquellos, incluida la hoy administradora de Acuden, que participaron de las instrucciones que le dieron a esa empleada para que se le pagara a pesar de que ella establecía que no se le podía pagar. Y ese contratista es JJ Investment. Es decir, que a quien la fortaleza de Jennifer González y Francisco Domenech está protegiendo hoy, supuestamente, esas son las alegaciones, tiene o está identificado por el gobierno de Puerto Rico, Oficina de la Inspectora General, la Oficina del Inspector General del Departamento de la Familia, como ese contratista que cobró 200 y pico de mil dólares, se los pagó en fondos públicos el Departamento de la Familia. En aquel momento era el jefe de Acuden, Roberto Pagán Santiago, y era la secretaria de la Familia, Cieny Rodríguez Troche, a pesar de que no se podían pagar. Es decir, que JJ Investment tuvo quizás a el amigo que lo llevaba como contratista a esa agencia, Raymond Cruz, tuvo la posibilidad de seguir cobrando a pesar de que no dio los servicios en un contrato. Y el contrato está aquí. Como siempre decimos, los contratos siempre los traemos porque es parte de la evidencia que siempre queremos demostrar que tenemos para hablar de los asuntos y traer la información correcta. Y ese es el problema que tiene en este momento la fortaleza de Jennifer González, que tiene contratistas que han sido señalados antes y que a ellos, sin ningún problema, le dan los contratos, pero no le dan 36, como mismo dice la compañera. Es que hay múltiples agencias. Está ahora el Departamento de Recursos Naturales, que es precisamente la investigación que traen de que esa actividad en principio la hacía la EPA. Trajo al Departamento de Recursos Naturales. El Departamento de Recursos Naturales se quedó con ella sobre la protección de los corales. Lo hace ahora, o lo hacía, otra entidad sin fines de lucro. Y de buenas a primeras en esta administración se lo dieron a JJ Investment en un contrato de $300,000. Y yo creo que si eso no es importante, pues entonces habrá que ver qué van a definir, qué se va a definir como importante con lo que se hace en el gobierno de Puerto Rico con los fondos públicos. Porque esto es evidencia y yo creo que lo más importante, el que no la haya leído, vaya a la historia que publicamos en enero del 26. Ahí está la demanda, ahí están los hallazgos, todo lo que dice la empleada que está protegida bajo la ley de whistleblower, precisamente porque tomaron represalias contra ella por haber denunciado lo que estaba haciendo Roberto Pagán, Cieny Rodríguez Troche y las demás funcionarias con fondos públicos. Funcionarias que están hoy en la administración de Jennifer González Colón. No es que dejaron de serlo, no es que las investigaron, no, le dieron una pata para arriba como hicieron con Norberto Almodóvar. Lo acomodaron donde más dinero hay para repartir. ¿Y a quién se lo van a repartir? A los que van a hacer la campaña en el 28. Esa es la evidencia y esa es la información. Y por último, yo les dije que esta historia tenía una vinculación y se atravesaba con todo lo que está pasando en el Departamento de Desarrollo Económico y la petición que le hiciera Tomás Rivera Schatz al secretario del Departamento de Hacienda en torno a que diga qué está pasando con el decreto de Politank y que le entregue información sobre ese incumplimiento que él alega, o que alega, mejor dicho, la auditoría de Ernesto Zayas, el ex secretario auxiliar, director de la Oficina de Incentivos de Sebastián Negrón, si en efecto ese decreto
hay, por haber incumplido con la entrega de documentación tan importante como los estados financieros, fue revocado, si hay un proceso de recobro, desde cuándo, etcétera. Yo creo que el gran problema que tiene Ángel Pantoja no solamente es el hecho de que se lo está pidiendo el presidente del Senado, que dijo que él no solamente era buenísimo, que lo confirmó. Es que Ángel Pantoja le dice a Tomás Rivera Schatz que el problema para entregarle esa información es que la propia ley de servicios del 2012 que aprobó Tomás Rivera Schatz, que es la ley por la cual que se está haciendo o se hizo el decreto de Politán en el 2017. Esa ley del 2012, la ley 20, no le da potestad a Hacienda de hacer nada con relación al decreto. Hacienda, que es la que le provee el 4% de exención contributiva, que pone en un 4% ese incentivo relacionado a los servicios que supuestamente va a exportar. En efecto, el decreto de exención contributiva por esa ley es sobre servicios que va a exportar. Y dice el Departamento de Hacienda que eso le toca al DIDEC. Para empezar, entonces, lo que está diciendo Ángel Pantoja es que la ley es defectuosa. Y esa ley la aprobó Tomás Rivera Schatz en el Senado. Era el presidente del Senado de Puerto Rico, para empezar. Pero por otro lado, si Tomás Rivera Schatz quiere preguntar por el decreto y los incumplimientos del decreto, nosotros hemos dicho aquí que si el decreto fue dado en el 2017, administración Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, y era presidente del Senado Tomás Rivera Schatz, ¿qué hizo el Departamento de Desarrollo Económico o el Departamento de Hacienda con relación a los incumplimientos? Porque le toca, en principio, a la mala, supuestamente, dice Ángel Pantoja, a la mala ley que dejó solamente en el Departamento de Estado, de Desarrollo Económico, el fiscalizar ese decreto, como si el Departamento de Hacienda no tuviera nada que ver, si finalmente quien hace la exención contributiva es el Departamento de Hacienda. Eso es una legislación mal hecha. Supuestamente, sí, vamos a dar por buena la alegación de Ángel Pantoja. Por otro lado, el Departamento de Desarrollo Económico de Ricardo Rosselló Nevares. ¿Quiénes eran? Miren, ahí está hasta Manuel Lavoy, que fue secretario de Desarrollo Económico en el 2017. En el 2021, ¿quién era secretario de Desarrollo Económico? Manolo Sidre. ¿Y qué pasó con el Departamento de Desarrollo Económico, del que ahora está diciendo que se ve feo todo lo que está pasando con Politank? ¿Dónde estaba Manuel Sidre? Y en el 2025, obviamente, Sebastián Negrón. Pero Sebastián Negrón, porque se peleó con Jennifer González, trajo la información de lo que está pasando con Politank, porque está clarísimo que es el Néstor Sayas el que le está dando información a Tomás Rivera Schatz de lo que pasa con ese decreto y que no radican informes financieros y que están en violación del decreto. Así es que volvemos a la fórmula y a la ecuación de más pillo eres tú, de más malo en gobierno eres tú, pero es que es entre PNP. No estamos hablando de que hay administraciones de otro partido político. Entre ellos mismos están diciendo, hemos sido malos desde el 2017 que creamos la ley, desde el 2012, que creamos la ley. Desde el 2012
fuimos gobierno en el 2016. Porque recuerden, Fortuño fue el que creó la ley. 2013-2016, administración de Alejandro García Padilla. 2017 le dan el decreto a Politán, administración del Partido Nuevo Progresista. Y de ahí hasta aquí. 8 años mínimo de Departamento de Desarrollo Económico que no fiscalizan el decreto de Politán. Ese es el detalle. El detalle es que vuelvo y digo, están todos quejándose de lo mismo. Qué mal gobierno hemos sido. Admisión de culpa, relevo de prueba. Admisión de parte, relevo de prueba. Gracias a todos los que están por ahí. Por ahí está Florence Ramos, que llegó primero desde Yauco. Irving Maldonado también está por ahí. Sandra Fanzón, Edgardo Núñez, Johanna Álvarez, María Crechoni, está Vivian López Pérez, Norberto Cancel, María Buzoy, Ike Hernández, Hilda Rodríguez, Nelson Guzmán, Lisette Brown, Mildred Lozada. Lisette, tú eres nueva, no te había visto. Debe estar por ahí Ilka, mi amiga Nicolasa, también está por ahí. ¿Quién más? Está José Downs, mi amigo Chaca Downs. Johanna, también está por ahí. Mary B. Martínez, Vivian Rivera Pérez, Galdo García, todo el mundo, Iber Grajales, está por ahí bien pendiente. Rita Guzmán desde el oeste, Heidi Ramírez desde Michigan, María Isabel Santiago, Víctor Lozano de Cibones, Edgar Gómez, también Nilda Cruz, Norma Rodríguez, Edwin Cartagena, Madeline Rivera, siempre por ahí pendiente, Gloria Ramos, Tito Crespo y FIFA, Javier Jiménez. Recuerden, 1 de agosto, sábado, vamos a estar en el Carbón de Palo en Mayagüez. Allí vamos a pasarla bien un ratito, de 1 a 5, llegue cuando usted quiera, se da un palito con nosotros, comemos algo, pero sobre todo, recuerden, vamos a hacer el sorteo de siempre de una obra de arte, un donativo, y hablamos un ratito y la pasamos bien. Y vemos allí ese mar de Guanajibo, que no es para meterse, pero siempre es bello ver el mar. Gracias por estar, gente. Recuerden que también pueden donar a nuestro proyecto a través de PayPal, tarjetas de crédito, siempre en bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com. Más allá de eso, también pueden donar en ATH Móvil, Periodismo 21 y Bonitas Radio, y enviar cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21. Dirección PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Mañana por este mismo canal y a esta hora estaremos aquí con más información y análisis, pendiente a nuestras redes y pendiente a los juegos, que hoy no sé quién juega, pero hay juegos. Gracias por estar. Nos vemos mañana a esta misma hora y por este mismo canal. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.